Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre el libro de Apocalipsis. Y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 3 el párrafo número 17. La escritura nos dice así: Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, y que estás pobre, ciego y desnudo. Es impactante la rudeza con la que el Señor confronta a los malos creyentes de la Odisea. El mensaje dirigido a su responsable o liderazgo es para que éste lo transmita, como en los casos anteriores, a los miembros de su comunidad supuestamente de fe. Y lo señalamos así porque las culpas de estos no son cualquier cosa. Y esta muy fuerte reprensión del Señor Jesucristo. Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada. Aún en nuestros días esta frase implica un claro error de quienes hablan algo que no es cierto. Tú lo dices. Eso dices. Y ese es precisamente el caso de estos laodicenses, que de acuerdo a esta acusación sentían que eran ricos. ¿Cuál es el problema de aquellos que se sienten ricos? Ciertamente no es malo ser rico. Tener abundancia de bienes no es por definición algo que a Dios le desagrade. Veamos a Abraham, era un verdadero magnate. O Job, que terminó siendo más rico y más próspero luego de ser probado que en su estado inicial. O Pablo, quien tenía una posición social de muy alto nivel y declaró que todo lo que tenía lo consideraba basura ante el incomparable valor del conocimiento del Señor. El problema con la riqueza es que unos, por vivir deseándola, menosprecian todo lo que tienen, aunque sea suficiente o aún más. La riqueza es una obsesión para muchos y un pretexto de resentimiento y frustración para quienes no lo tienen. El libro de los Proverbios en el capítulo 18, verso 11, nos enseña lo siguiente: el rico piensa que sus riquezas son una fortaleza de altas murallas, de donde se desprende que el rico piensa que no necesita a Dios para protección, porque confía en su riqueza. Pero así es en cada caso de su vida. Su salud está confiada porque su riqueza le permite acceso a lo último en medicinas, tratamientos y los especialistas más destacados. En cuanto a poder, ni se diga. Los ricos tienen puertas abiertas en las altas esferas del poder en todos lados. Pero lo que dice la primera parte del siguiente párrafo de Proverbios es contundente. El orgullo humano es presagio del fracaso. Y así llegamos al terrible diagnóstico que da el Señor a aquellos de la Odisea que presumen de ser ricos. Pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, y que estás pobre, ciego y desnudo. ¡Uf! ¡Qué duras palabras! Para empezar, Jesús señala lo que estos que se presumen ricos no saben. Pero no sabes. ¿Qué será lo que nosotros no sabemos? ¿Habrá en nosotros tal soberbia como la había en aquellos de la Odisea? ¿Nos sentimos autosuficientes y poderosos? Más nos vale que no. ¿Y qué es lo que aquellos no sabían? Jesús se los manda decir con Juan: eres un desventurado, que dicho de otra manera es miserable, así como Pablo se expresó de sí mismo al considerar el pecado establecido en sus miembros en su carta a los de Roma en el capítulo 7, verso 24, y que es la segunda de solo 2 ocasiones que encontramos esta palabra en la Escritura. Un miserable. La palabra utilizada en esta frase la podemos traducir también como de condición lamentable, en constante pérdida, y que estás pobre. Se sabe que la Odisea era una ciudad rica,
Ya lo comentamos al principio del mensaje a esta iglesia. Pero su riqueza delante del Señor era nada. La condición de pobreza que el Señor señala en ellos es la de un mendigo que vive en permanente angustia. Pudieran tener mucha abundancia material, pero una terrible pobreza espiritual. Mateo refiere las palabras de Jesús al respecto en el capítulo 16, verso 26, cuando dijo: porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Jesús añade en este diagnóstico de la iglesia de la Odisea, ciego. La definición de la palabra del original implica la opacidad que produce a la vista el humo. Uno de los principales productos que se conseguían en la Odisea, según consta en las referencias históricas sobre esta ciudad, era el ungüento para los ojos. Y a pesar de ello, Jesús les llama ciegos, porque ponían su mirada en las cosas terrenales, corruptibles, y no en las cosas celestiales, que son eternas. Por último, Jesús dice, y desnudo. No hay otra manera de describir esa condición sino una ausencia total de resguardo para su desnudez. Con todo, y que la Odisea era también famosa por sus productos textiles y todo el comercio y riqueza que esto generaba. Como podemos apreciar, aunque los creyentes de la iglesia de la Odisea consideraban que tenían todo, vemos que delante del Señor era todo lo contrario. Carecían de todo. Qué distinto fue con los creyentes de Esmirna, a quienes Jesús abrió los ojos para que se dieran cuenta de que a pesar de sentir que eran pobres, Él les mostró que en realidad eran ricos. Ahora es nuestro turno de asomarnos a nuestro interior y determinar si somos como aquellos que con arrogancia piensan más de lo que realmente tienen y son, o mejor, aplicamos la valoración que hizo Jesús de ellos como una referencia de diagnóstico para examinarnos a nosotros mismos. Proverbios, una vez más, nos ilustra con estas palabras del capítulo 3, verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Y Pablo en su carta a los de Roma en el capítulo 12, verso 3, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En resumen, veámonos siempre en el espejo que la palabra de Dios nos muestra de nosotros mismos, y así estaremos atentos para no caer en la condición de aquellos a quienes Jesús tuvo que reprender tan duramente. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.